Los padres, muy importante en las vidas de los hijos, en todas las etapas. Pero ¿qué hago cuando ellos no son responsables? La palabra de Dios nos habla en el libro de los Salmos, capítulo 27, versículo 10. Le cito: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo, Jehová me recogerá. El día de hoy tenemos el privilegio de escuchar el testimonio de Melissa Díaz. Fui inestable por causa de mis padres. ¿Quieres saber qué pasó? Quédate hasta el final, comparte este video, dale me gusta, y si aún no eres parte de la familia de Dando a Conocer a Jesús, pues te invito a que te suscribas y le des a la campanita y puedas disfrutar, recibir todo lo que Dios está preparando a través de esta plataforma y de este ministerio Dando a Conocer a Jesús. Le damos la bienvenida a Melissa Díaz desde Estados Unidos. Gracias, hermano Ronnie, gracias, mil bendiciones. Es un placer para mí estar aquí contigo en este día y pidiéndole al Señor que lo que vamos a compartir en esta noche sea de mucha bendición para todo aquel que escuche este testimonio. Amén. Yo sé que sí, Melissa, que va a ser de mucha bendición, porque a veces pensamos que nuestro testimonio es pequeñito, pero también nos damos cuenta que aunque sea chiquito, los testimonios no son grandes ni pequeños. Todo Dios tiene una especialidad para seguir transformando las vidas de cada persona que lo ven, cada persona que lo disfruta. Y es por eso que nos vamos a gozar y vamos a ser edificados con tu testimonio. Melissa, no esperamos más porque hay personas que están ahí deseosas de escuchar lo que Dios, tú antes y tú después. Y es por eso que quiero abrir con esta pregunta para ti, Melissa. Hoy le vamos a dar, Melissa, un retroceso a tu vida, un rewind, ¿verdad? Y nos detenemos en tu niñez. ¿Cómo defines la figura de mamá y papá según tu experiencia en ese entonces de tu vida, en ese momento de tu vida? Ok, bueno, en ese entonces te diría que lo definiría como padres ausentes, a los dos, y mi mamá era madre soltera. Pues al poco tiempo después mi mamá volvió a rehacer su vida y pues mi mamá se mudó con esta persona con la que ella se unió y yo quedé con mis abuelos. La figura de mi papá no estaba, porque mi papá, en ese tiempo yo vivía en la República Dominicana, mi papá estaba aquí en los Estados Unidos, entonces yo quedé como un pollito, sin mamá gallina ni papá, ¿verdad? Quedé como un pollito así, pero le doy gracias a Dios por mis abuelos, porque ellos se hicieron cargo de mí y no puedo decirte que me faltó amor, ellos dos hicieron hasta lo imposible para que yo sea feliz y para que yo tenga una niñez saludable. Pero hay un espacio en cada hijo que nadie lo puede llenar. Hay un espacio que es para el padre y la madre en cada niño que nadie puede ocuparlo. Por más que vengan personas a tu vida y por más que la gente traten de llenar ese espacio, no se puede llenar. Es igual que el espacio que uno tiene en la vida antes de conocer al Señor. Es un vacío que nadie puede llenarlo. Así mismo sucede con los padres. Hay un vacío cuando un hijo, y más que todo a temprana edad, como quedé yo a temprana edad, que yo era una bebé, yo era una niña, y quedar sola, ese vacío, por más que mis abuelos querían llenarlo, no pudo ser llenado. Yo crecí y aún después de ser adulta, de ser una mujer, todavía yo tenía ese vacío. Melissa, porque de verdad que esto está sucediendo hoy todavía, Melissa. Eso no nada más te pasó a ti, sino hay muchos jóvenes que están creciendo en esta misma forma y vamos a ver entonces qué realmente causa, porque en ese momento tú eras una niña, quizás tú veías a tus abuelos como tu papá y tú te sentías, sí, me falta papá, papi y mami, pero tengo a mis abuelos ahí que están ocupando en ese momento.
Pero, Sí. pero, ¿qué entonces, Melissa? ¿Qué causó esto, esa ausencia de papi y de mami en tu crecimiento emocional, psicológico y social? Puedo decirte, Ronnie, que causó muchas cosas, pero algo de lo que siempre yo he notado que hizo como más énfasis fue inestabilidad, mucha inestabilidad emocional y inestabilidad también en lo físico, porque mira, te voy a avanzar un poquito, que después cuando yo tenía 8 años, mi papá ya agarró mi custodia. Y yo recuerdo ese día, porque como tú dices, cuando yo estaba chiquita, estaban mis abuelos conmigo y ellos eran la imagen de papá y mamá para mí. Entonces yo recuerdo que cuando mi papá viajaba y él iba a verme, cuando él me visitaba, yo le tenía un terror porque yo no conocía a este hombre, ¿entiendes? Entonces cuando él venía a visitarme donde mis abuelos, yo recuerdo que yo me metía debajo de la cama, Ronnie, porque yo le tenía temor, yo le tenía mucho miedo. Y cuando un día de la nada mis abuelos dicen que yo me voy a ir a vivir con mi papá, Ronnie, yo te digo literalmente, yo me metí debajo de la cama y yo me agarraba de las patas de la cama para que no me sacaran de ahí, porque yo no sabía dónde me iban a llevar, yo nunca había, ¿entiendes? ¿Dónde yo iba? Sé que él es mi papá, pero ¿para dónde voy? Ya no tengo la figura de mi mamá, tengo a mis abuelos que son mis protectores, porque ellos hicieron de todo en el mundo para sobreprotegerme. Al verme sin papá y sin mamá, ellos hicieron todo lo que ellos pudieron para protegerme, para hacerme como una vida perfecta. Entonces, después de venir mi papá y llevarme a vivir con él, yo como que dije, me van a quitar lo único que tengo. Me van a quitar a mis abuelos, lo único que tengo. Y yo recuerdo que mi papá me ofrecía tantas cosas. Mi papá era un hombre de dinero. Y él me ofrecía tantas cosas como yo diría que en ese tiempo, como yo venía de una familia humilde, la familia de mi mamá son personas bien humildes, ¿sabes? No son personas de dinero. Él me decía, ¿qué me va a comprar esto? ¿Qué me va a arreglar una habitación con todo lo que yo quisiera? Era como tratando de llenarme los ojos para que yo dijera, sí, me voy. Pero nada de eso me llenaba. Entonces, nada, me fui, pero no me fui a vivir con mi papá en realidad. Y ese era como el miedo que había en mi interior, porque mi papá me lleva donde un familiar de él, quien me iba a cuidar a mí, y a los pocos días mi papá viaja de nuevo a Estados Unidos. Y yo me quedé en casa de un familiar de mi papá. Entonces ahí comenzó la inestabilidad, porque de esa casa me llevan a otra, de esa casa me llevan a otra y a otra y a otra y a otra. Y toda mi niñez y mi adolescencia fue así. Fue como dicen algunas personas, como una bolita de billar. Sí. Para acá, para allá. Y eso me hizo mucho daño. Mucho. Sin saber realmente lo que sucedería. Tú, una niña, ¿me entiendes? En casas Exacto. de familias, pero desconocidos. O sea, me imagino que te sentías perdida en ese momento. Me sentía perdida en casa de familia y no familiares. Porque yo recuerdo que mi papá tenía negocio allá en República Dominicana. Y llegó a un punto él que hasta a las mismas personas que trabajaban para él, yo recuerdo que él le preparaba una casa y que esa persona se mudara, o sea, un hombre que se mudara ahí con su esposa para que me cuidaran a mí. O sea, ya me estaban poniendo en manos de alguien que yo no conozco. Mi papá no sabía, quizás yo no quiero culpar a mi papá porque en ese momento, ¿sabes? No quiero que se escuche como mal. No quiero que se escuche mal, porque yo sé que en ese momento él como padre quizás estaba tratando de darme lo mejor para él, que era un hogar, una escuela, comida, ¿te entiendes? Él quizás estaba tratando de darme lo que en su subconsciente quizás era lo que yo necesitaba. Pero en realidad mi papá no sabía a qué me estaba él exponiendo a mí, ¿entiendes? Porque cuando tú dejas a un niño de 8, 9, 10 años, 11 años, 12 años, a una niña hembra y también a un varón, porque ya hoy en día no importa que sea hembra o varón, tú no sabes a qué tú lo estás exponiendo. Hoy en día vemos hasta padres que abusan de sus hijos, Exacto. ¿entiendes? Entonces tú no sabes que una persona que no es familia tuya puede hacerle a un niño, Sí. a tu hijo, ¿te entiendes? Sí. Y yo pasé mucho maltrato físico y psicológico. Y yo me quedaba callada.
yo no hablaba. Entonces eso causó muchos traumas, mucho traumas en mí. Y son cosas que hasta el día de hoy yo no he podido hablarla con mi papá. Porque mi papá es una persona como que el reaccionar de él me da temor, ¿entiendes? Y es como que quiero evitar problemas. Y hay cosas que yo me las tragué y yo no la hablé con nadie. Pero yo pasé mucho maltrato físico, verbal, psicológico en mi niñez y mi adolescencia. Y eso me afectó bastante, Ronnie, bastante, a un punto que yo sé que mi padre ni se imagina. Wow. ¿Entiendes? Lo que nosotros podemos escuchar en este momento, señores, tenemos que como padres, tenemos que ver lo que hacemos por nuestros hijos. Ya no somos nosotros, son ellos que tenemos que velar, tenemos que mantener que esa luz se mantenga despierta y crear, en vez de malos momentos, crear buenos momentos, buenas experiencias en nuestros hijos. Melissa, sé que llegaste a un punto de que tu papá está contigo, vuelve contigo. Y me imagino que para todos, ¿no? Cuando ver esa ausencia de papi, de mami, de papá y mamá, pero entonces ver como un respiro, vamos a decirlo así, ver a tu padre vivir contigo, ¿qué esperanza te dio y por qué vuelve a desaparecer? Pues mira, cuando yo tenía como 10, 11 años, por ahí, como 11 años, mi papá regresa a Santo Domingo y para mí fue como un alivio porque yo dije, ahora voy a estar tranquila con mi papá en una casa, ¿entiendes? Y fue así, nos mudamos a una casa, él tenía una persona que me cuidaba, pero entonces vino otra experiencia y fue la experiencia de ver a mi papá con una mujer hoy, con otra mujer mañana, ¿entiendes? Eso también causó muchos traumas en mí, porque eso llevó a crecer en mi corazón la desconfianza. Ya yo no confiaba en un hombre, porque yo decía, lo que mi papá le hace a esta mujer, me lo va a hacer a mí. De la forma que mi papá trata a esta mujer, cuando yo me meta con un hombre, ese hombre me va a tratar a mí también así. ¿Entiendes? Mi papá era un hombre que en ese tiempo, Ronnie, un hombre con dinero, un hombre elegante, un hombre bien bonito, un hombre con labia, como dicen en el país de nosotros, o sea, que abría la boca y enamoraba. Tenía mujeres por todos los lados. Entonces, yo viendo eso, yo decía, ay, pero los hombres no sirven. Fue lo que fue en mi mente. Los hombres no sirven. Yo me meto con un hombre y eso es lo que me va a pasar a mí. Entonces se creó como una coraza de sobreprotección. Ya no solamente era una protección sobre maltrato psicológico, maltrato físico, maltrato verbal, sino ahora también una sobreprotección para los hombres. Y es difícil porque cuando te sucede eso, es difícil tú creer y confiar en alguien, es difícil tú tener una relación estable con una persona. Porque yo veo que mi papá nunca tenía una relación estable. Yo te puedo decir, Ronnie, hoy en día, que yo creo que tengo más de 12 hermanos, yo no los conozco a todos. Cuando yo iba por 8 hermanos, yo los conocía. Después de ahí ya han venido más y yo no los conozco a todos. Entonces, cuando tú creces en medio de eso, muy fácilmente tú también te envuelves en lo mismo. Sí. Entonces, esa misma inestabilidad que tenía mi papá para tener una pareja, pues también comenzó como se dice a reflejarse. Sí, exacto. Uh-huh. Entonces eso vino también a donde mí. Donde yo me enamoraba de un muchachito, pero a los 2 o 3 meses yo buscaba cualquier excusa y ya no quería ese muchachito. Wow. Ya no quería ese noviecito. Porque también sabe algo, Ronnie, una de las consecuencias de cuando hay ausencia de padre también en los niños, en los adolescentes, no importa la edad que sea, es que ese amor que a ti te hace falta de parte ya sea de tu mamá o de tu papá, tú tratas de encontrarlo en otra persona. Y yo a veces tenía noviecito por decir que éramos novios, ni un besito ni nada, noviecito de carta, noviecito de hablar, pero por yo decir que tenía un novio. Porque yo quería sentirme querida, yo quería sentir que alguien me quería, yo quería sentir que alguien me tenía pendiente.
Lo que no me tenía pendiente mi mamá y mi papá, yo quería sentir que alguien me tenía pendiente. Yo quería sentir esa importancia de parte de alguien. Y es algo que sucede hoy en día muchísimo. Tú ves muchachitas que con un novio hoy, otro mañana, otro mañana, otro mañana, otro mañana, otro mañana. Y es eso, muchas veces. La ausencia de un padre o la ausencia de una madre trae esa consecuencia. Sí, te vas a su vida, a la realidad de su vida, y te das cuenta que la está criando una abuela. Y no estamos diciendo que los abuelos crían mal. No estamos diciendo que un hijo no puede ir a vivir con su abuelo. Sí, claro que sí. En casos mayores de perder a papá o mamá, sea en un accidente o con cualquier cosa, o mi mamá trabaja mucho y no tengo papá para que me cuide, entonces ahí están los abuelos, obviamente, pero no de tú, porque quieres hacer una vida con otra familia, con otro hombre o otra mujer, deja a los hijos donde el abuelo y sigue tu vida. No, no, no. Tenemos que crear conciencia con eso. Exactamente. Sigue, Belisa. Porque quiero recalcar, mira, mis abuelos son mi vida. Mis abuelos son para mí mi papá y mi mamá. Mi mamá incluso y mi abuela siempre viven celosa conmigo. Porque mi abuela dice que yo soy su hija más chiquita. Y de ahí nadie la saca. Yo soy su hija más chiquita, yo no soy su nieta. Igual mi abuelo. Entonces, yo quiero recalcar, porque hay muchos abuelos buenos, que dan hasta lo que no tienen para darle una buena vida a sus nietos. Y a eso no es que, en eso no es que quiero enfocarme, ¿saben? En que el abuelo lo críe, sino la ausencia de ese padre y esa madre. ¿Entiendes? La ausencia de ese padre y esa madre, que como te digo, nada lo puede llenar. Hay hijos que tú ves que no viven con papá o mamá y supuestamente todo está bien, pero mentira, Ronnie. Al final del día, mira, hay algo que yo siempre le reclamaba mucho a mi mamá. Yo nunca quise investigar mucho de cómo sucedió el asunto, de que ella se fue y me dejó, de que por qué ella y mi papá no estuvieron juntos cuando yo estaba chiquita, de por qué nací en una madre soltera. Nunca me ha interesado mucho como indagar en eso, porque una sola vez traté de hacerlo y yo vi cómo eso le afectó a mi mamá. Era como que ella no quería volver como a enfrentarse a eso. Y en ese tiempo yo tenía como 17, 18 años y su cara me dio ese mensaje como, no quiero hablar de eso. Y yo no más nunca quise hablarle a mi mamá de ese tema, más nunca, porque yo me acuerdo que las primeras palabras que salieron de su boca me hirieron mucho. Me hirieron mucho en el sentido de lo que mi mamá pasó cuando estaba embarazada mía, de la forma que ella fue maltratada, ¿entiendes? Del abuso que ella pasó, de las amenazas que ella enfrentó, ¿entiendes? Y otra cosa es que muchas personas que yo le tenía como una imagen de persona tan buena y personas que eran como tan importantes para mí, cuando mi mamá me comenzó a contar un poco sobre el pasado, como que esa imagen de esa persona se quiso caer, se quiso empañar. Entonces yo le dije a mi mamá, yo no quiero saber más, porque en realidad son personas con las que yo tengo una buena relación, con las personas a las que yo admiro, personas que han estado ahí para mí. Entonces yo dije como, mejor no quiero saber. Y es un tema que con mi mamá no lo toco. Hay otra pregunta que quiero en ese mismo tenor que vas hablando. ¿Pensaste en algún momento que tus padres no te querían? Claro, yo decía, ¿cómo un padre abandona a su hija en relación a mi mamá? Porque ya como yo vivía con mi papá, ya mi papá era mi adoración, mi papá era mi todo, ¿verdad? Entonces, todo el sentimiento que tenía, entonces era ahora como hacia mi mamá. Como todo el rencor y el resentimiento era como hacia mi mamá. Porque me pasaron cosas que yo decía, si mi mamá estuviera conmigo, eso no me hubiese pasado. Había momentos donde la forma quizá de mi papá corregirme, porque mi papá era una persona que si él decía que este vestido que yo tengo es azul y no es de raya, yo tenía que decir que era azul. Si él decía que era rojo, yo tenía que decir que era rojo. Y si yo no decía que era rojo, pues mi papá me daba mi galleta. ¿Entiendes? Entonces la forma de corregir de él era un poco, digamos, violenta. Yo le tenía tanto miedo
a mi papá, que yo a veces yo sabía que aunque le dijera la verdad me iba a meter en problemas, entonces yo a veces prefería decirle la mentira, porque aunque le dijera la verdad, como quiera él no me iba a creer y me iba a dar mi golpe. Entonces, cuando me pasaban cosas así, que mi papá a veces me ponía de castigo o me daba, ¿te entiendes? Yo decía dentro como de una rabia que me salía, yo decía dentro de mí, si mi mamá estuviera aquí, a mí no me pasara esto. Si yo tuviera una mamá que me defendiera, a mí no me pasara esto. Entonces yo comencé como a culpar a mi mamá, a culpar a mi mamá, a culpar a mi mamá de todo lo que me pasaba. Y me llené de odio, me llené de resentimiento, mucho rencor hacia mi mamá. Nunca le falté el respeto a mi mamá, Ronnie. Hasta el día de hoy, yo tengo 32 años, yo a mi mamá nunca le he faltado el respeto. Que hablo con ella así, ¿tú entiendes? Cuando algo está mal le digo, no mami, eso no es así, lo siento, no es así. A veces ella se pone como triste, le digo, no es faltándote el respeto, pero las cosas no son así. Sí. Pero nunca de decirle una mala palabra a mi mamá, de gritarle, de levantarle la voz, como hoy en día los hijos... De retregarle lo que tú no me criaste. Eso es algo también que ofende, porque no conocemos. Sí. Sí, Ok. Eso lo hice cuando me casé. Okay. Pero como me dijiste que más adelante vamos a hablar de eso, sí. Por eso sí yo se lo retregaba. Yo le decía, tú no estuviste ahí para aconsejarme, para enseñarme, y ahora que yo metí mi pata, como decimos nosotros, ¿verdad? En dominicano. Sí. Ahora que yo hice la cosa mal, ahora tú no me puedes reclamar, porque tú no estuviste ahí. Que pues no, vamos a entrar a esa pregunta de una vez, que también la tengo ahí, para que nos hable un poquito de eso, que cuando ver toda esta situación familiar en tu vida, Melissa, ¿qué decisión apresurada te llevó a tomar y qué edad tenías? Mira, en mi adolescencia, como te dije, yo tenía mis noviecitos, pero no era algo de novio con malicias. Si tú hablas con un noviecito que yo tenía en la escuela, te van a decir que yo no era de la muchachita que hacía cosas que no tenía que hacer. Yo era muy cuidadosa, pero yo le tenía mucho miedo a mi papá, aunque mi papá pensaba que yo andaba acabando con el mundo. Pero en realidad, en el fondo, yo le tenía tanto miedo a mi papá que en realidad yo no hacía cosas que sabía que no debía hacer. Okay. Entonces, yo recuerdo que cuando yo tenía 12 años, mi papá se casó con una muchacha que tenía 14 para 15. Era como trayendo otra adolescente en la casa. Esta muchacha y yo nos dábamos golpes, Ronnie. Peleábamos, porque yo estaba celosa con mi papá y ella celosa con su esposo de mí. Y nos matábamos a golpes, como se dice en Santo Domingo. Yo hasta marcas tengo en mi cuerpo, de mordidas. Peleábamos. Pero es que eran dos niñas. Dos niñas en una casa. Oh, y sabes que mi papá al final como que no aguantó. Pasaron muchas cosas con la muchacha. Hoy en día nos llevamos súper bien ella y yo, gracias a Dios. Pero pasaron muchas cosas entre él y ella que mi papá salió corriendo. Por eso fue que mi papá volvió y se ausentó. Mi papá se fue, me dejó a mí viviendo con ella, se fue de nuevo a los Estados Unidos y yo comencé a tener noviecito de nuevo. Entonces ella, para meterme a mí en problema con mi papá, le decía lo que era y hasta lo que no era. Entonces llegó un punto donde yo viví algo muy traumatizante hasta el día de hoy. Ella un día trató de matar a mi hermanito. Ella le dio, no sé si fue un ataque de ansiedad, no sé exactamente qué fue lo que le dio, pero yo recuerdo que yo llegué de la escuela, yo me tranqué en mi habitación porque la relación de ella y yo no era muy buena. Y recuerdo que una amiga mía, una vecinita mía, vino tumbándome la puerta. Y cuando yo me desperté, dije, ¿qué es lo que pasa? Y dice, no, porque fulana, no quiero mencionar el nombre, ¿sabes? Y fulana, no sé qué le está haciendo al niño. El niño está llorando. Cuando yo salí atrás, Ronnie, ella estaba ahogando al niño en un tanque de agua. Oh, señor. Entonces, como todas esas cosas, a mí me estaban volviendo loca. El problema con mi mamá, el problema con mi papá, los problemas con ella. Después de ver eso, yo dije, pero si esa mujer no le duele ni su propio hijo, ¿qué le voy a importar yo?
Entonces fueron tanto problema. Y yo recuerdo que ese día yo le quité el niño de las manos a ella y ella trancó la puerta de la casa con candado. Ella quería matarme a mí y al niño. Wow. Sí, te digo que era una situación tan grave que llegó un tiempo que ella hasta colín, ¿sabes? El machete. Machete, sí, cuchillo. Ella agarraba que quería matar a uno. Entonces mi papá, al ver todo eso, él en vez de hacer algo, protegerme, que yo era su hija, él se fue y me dejó con ella. Wow. ¿Entiendes? Y yo recuerdo que un día, como ya yo no pude más, yo hablé con mi papá por teléfono. Yo tenía que ir a casa de otra persona para llamar a mi papá y poder hablar ahí con mi papá. Porque delante de ella no se podía hablar ni decir nada. Entonces, ese día yo recuerdo que yo le dije a mi papá que yo me iba a ir de la casa. Y me fui a vivir con una tía. Duré con mi tía alrededor de un año. Después de ese año, mi papá y ella se separaron ya totalmente, la muchacha y él, porque como mi papá nunca regresó, pues ella se fue de la casa. Entonces recuerdo que mi papá me dijo, va a venir un tío mío a quedarse en la casa con su esposa y con sus hijos, y él se va a hacer cargo de ti y de otra hermana que yo tenía. Y nos fuimos, pero entonces ya estoy ahí en 16, 17 años, que fue como conocí a quien es mi esposo en el día de hoy. Cuando yo lo conocí a él, nosotros no fue que nos hicimos novios de una vez, porque él tenía una pareja. No sé si te acuerdas que él comentó en el testimonio que compartí contigo. Exacto. Sí, Nati estuvo con nosotros hace ya unos meses. Sí, él tenía una novia y tenían un tiempecito, yo la conocí a la muchacha. Tenían un tiempo ya ellos de novio. Y cuando él comenzó como a querer hablar conmigo, yo en sí, en mi interior, yo decía que ese no era el hombre que yo quería para yo un día casarme y formar una familia, porque Nati era un hombre de la calle, ¿entiendes? Era un muchachito del medio que lo que andaba era bebiendo, en una pasola, en una goma, calibrando. No había estabilidad para mí. Nosotros nos hicimos súper amigos. Nati y yo hicimos una amistad tan bonita. Sí tuvimos algo que ver ahí, pero no fue nada como muy en serio. Y nos hicimos muy amigos. Yo me acuerdo que yo me desahogaba con Nati, yo le contaba a Nati todos mis problemas, él me aconsejaba muchísimo a mí. Incluso si hoy en día yo estoy en los Estados Unidos, es gracias a él. Porque yo vine a los Estados Unidos, no fue mi papá que me trajo, no fue mi papá. Hay algo que tú no sabes, yo me casé con alguien. No conoces esa parte de mi testimonio. Esa historia no la conozco, esa historia, esa parte de ustedes. La voy a contar, es primicia. Ok. Yo nunca lo he hablado así. Muy poca gente lo sabe, pero cuando sucedió todo ese problema que vi en mi casa, yo conocí a una persona, era mayor que yo. Okay. Me llevaba como 12 años, 12, 15 años me llevaba. Wow. Y cuando yo vi a esa persona, le dije, esa es la persona que me va a ayudar a mí a salir de este lío. Porque estaba locamente enamorado de mí, ese hombre, y me podía ofrecer a mí una estabilidad, que era lo que yo necesitaba. Okay. Pero yo recuerdo que yo me fui de mi casa y yo no me fui con él. Yo me mudé sola, yo no me mudé con él. Pero después en ese transcurso, que él volvió a encontrarme a mí y me dijo que él sabía lo que había pasado, que él sabía que yo me había ido de mi casa, porque yo tuve una discusión muy, muy fuerte con mi papá. Entonces yo era muy orgullosa y mi papá en esa discusión, él me estaba acusando de cosas que no eran verdad. Él me estaba acusando de cosas que la gente le contaba. Él estaba en los Estados Unidos, yo estaba en República Dominicana. En ese momento, como siempre, yo sentí que él cogió la parte del de afuera, del que le está contando, y no me dio a mí como la confianza de que soy su hija, de creer en mí. Entonces él me culpó de cosas que en realidad no fueron así, y él dijo una palabra que me marcó mucho en ese momento. Yo tenía 17 años, y él me dijo, no puedo esperar a que tú cumplas 18 años para no tener compromiso contigo, para no tener compromiso con mujeres, me dijo, porque estaba yo y estaba mi hermanita. Él me dijo, para que te largues de mi casa y no tener compromiso contigo. Desde que tú cumplas 18 años no te quiero en mi casa, me dijo él a mí. Al mi papá y yo tener una relación así, éramos así,
Mi papá era mi todo, y él decirme eso así, como que me dolió tanto. Yo me acuerdo que yo le dije, tú no tienes que esperar que yo tenga 18 años, si tú quieres yo me voy de tu casa ahora mismo. Y yo me acuerdo que yo hablé con mis abuelos y me iba a ir donde mi abuelo, pero mi abuelo me dijeron, nosotros no tenemos para ofrecerte un buen futuro. Y mi abuelo me dijeron a mí, el día que nosotros te entregamos con tu papá, porque él puede ofrecerte a ti un mejor futuro. Me dijo, vamos a hablar con tu papá para que se resuelva el asunto. Yo me bajé, me calmé y hablamos con mi papá y todo, pero él estaba negado. Él decía que no me quería en la casa, porque él está escuchando todo lo que la gente le están diciendo, ¿entiendes? Y tú sabes que a veces la gente ve una cosa de una forma y la ponen de otra. Porque no voy a decir que yo era una santa. Yo, como cualquier adolescente, sí cometía mis errores, ¿entiendes? Pero no era como un punto así tan profundo como lo que le dijeron a mi papá, porque a mi papá hasta le llegaron a contar que yo me había practicado aborto. Wow. Una cosa que nunca, mira, estoy en la presencia de Dios, Ronnie, y Dios lo sabe. Yo no tengo por qué mentir, porque ya eso son cosas del pasado, ya yo soy una mujer independiente, ya yo tengo una familia, tengo exacto. Todo. De decirlo yo podía decirlo, sí, yo lo hice, pero no. Entonces fueron tantas cosas, tantas mentiras, una arriba de otra, que a mí me hirieron demasiado, y yo dije, mejor me voy y hago mi vida. Entonces yo me acuerdo que tenía un amigo y él me ofreció irme a su casa con la mamá de él, y me dijo, lo único es que si te vas con nosotros, tú tendrías que trabajar porque hay que pagar la casa y para ayudar a mi mamá. Sí, yo dije, sí, yo hago lo que sea, vámonos. Yo me acuerdo que su mamá fue a buscarme y yo me mudé con ellos. Duré con ellos un par de meses y me puse a trabajar en una tienda en la capital que se llama La Sirena, creo que era. Plaza Lama o La Sirena, una de las dos. Y cuando estaba trabajando ahí fue que entonces apareció otra persona, que te dije. Y cuando él supo lo que pasó, yo me acuerdo que él me buscó. Él fue, habló conmigo, fuimos a comer, yo me acuerdo. Yo le conté todo lo que había pasado, todo lo que me había pasado, todo lo que había sucedido con mi papá, y él me dijo que me quería ayudar. Pues yo lo vi como la luz al final del túnel, y yo me casé con esa persona. Y él fue que me trajo a mí a los Estados Unidos. Pero yo me acuerdo que en medio de esa relación, como yo venía cargando con tanto, era una relación donde había mucha violencia. Era una relación donde todo lo que yo veía que pasaba en mi casa, antes de yo casarme, ¿verdad? En mi adolescencia, ya estaban comenzando a ocurrir en mi matrimonio. Wow. Las infidelidades, los maltratos físicos. Verbales, emocionales. Bastante. Yo me acuerdo un día, Ronnie, que yo hasta un cuchillo le saqué a él, porque eso fue lo que yo, en medio de eso fue que yo crecí. Sí, Para mí era normal. Y yo me acuerdo que hasta un cuchillo yo le saqué a él, porque él a mí como que quiso, no sé si en realidad él me iba a golpear o no, pero esa fue la intención. Entonces, al yo venir de una familia así, y también mi mamá vivir 15 años con su pareja, a la cual la maltrataba, que dejaba a mi mamá por muerta, de golpes que le daba. Entonces yo un día, como dice uno, yo me juré yo misma que el día que un hombre me quisiera poner la mano a mí, yo primero lo mataba. Así decía yo, para que tú veas tanta rabia que había en mí. Yo decía, el día que un hombre me quiera poner la mano a mí, yo primero lo mato. Decía yo así. Sí, y claro. Así sucedió con esa persona. Yo agarré un cuchillo, Ronnie, y yo le saqué el cuchillo. Yo me acuerdo que yo le dije, oye, me acuerdo las palabras como ahora mismo que yo le dije. Y dije, tú no sabes con quién tú te estás metiendo. Tú me ves chiquitita, pero yo soy una avispa. Ay. Tú me pones una mano a mí y tú no sabes la sangre que corre por mis venas. Porque mi familia, la familia Díaz, son bien reconocidas y son gente que, ¿sabes? Entonces decía, tú me pones la mano a mí y con este cuchillo que estoy aquí, yo te lo meto y yo te saco las tripas. Así, hablando vulgarmente. Sí, exacto, vulgarmente. Hablando vulgarmente. Yo le decía, yo te meto este cuchillo y yo te saco las tripas. Pero mentira, ¿qué iba a hacer yo? Ay, Dios mío. Pero era la misma crianza. Era lo mismo que tú venías viendo. Y la falta de papá y mamá, ya vi una rabia que, bueno, a mí no me importa nada, porque si me abandonaron, ¿qué me importa? A mí no me importaba nada, porque en ese momento yo estaba sola. Mi relación con mi papá estaba dañada, mi mamá estaba en su mundo, yo estaba sola literalmente. Wow. O sea, yo vivir y no vivir me daba igual. Para mí la vida no tenía ninguna importancia. ¿Entiendes? Yo vivía el día a día
como que no había mañana. Wow, santo Dios. Entonces, ya tú puedes ver los traumas que yo vine cargando de niña, sí, por la ausencia de papá y mamá. sí. Yo sentía que yo no tenía apoyo ni de papi ni de mami, porque un hijo, Ronnie, no importa la edad que un hijo tenga, un hijo siempre busca sentirse protegido por mamá y papá. Claro, y que lo defienda. Cuando tengan esos momentos difíciles, que lo defienda. Por lo menos yo quería que si yo tenía una pareja o algo y no me iba bien o esa persona me maltrataba o lo que sea, yo quería sentirme que yo podía llamar a mi papá o mi mamá y que ellos estén ahí para mí. Exacto. Y no era así, no ¿entiendes? Sí. Yo pasé muchas cosas que ellos ni saben, ni se imaginan. Sí, pero es lo que pasa. Para finalizar, ¿cuándo conoces a Jesús y qué Él se llevó de ti? Cuando yo vi el cambio que Dios hizo en la vida de mi esposo, que es algo que yo siempre digo, Ronnie, el testimonio de él yo lo defiendo, porque yo he vivido y he visto lo que Dios ha hecho en la vida de él. Wow. Entonces, cuando yo vi lo que Dios hizo en la vida de mi esposo, yo dije, pero si es verdad que Dios puede hacer esa cosa y la hizo en ti, yo quiero que la haga en mí, porque yo estaba en un desastre totalmente, ¿entiendes? Yo dije, yo quiero que Dios me sane a mí de la forma que te sanó a ti. Entonces, ahí yo llegué al ministerio, alcanzando lo no alcanzado, que estaba empezando el ministerio, porque eran como 8 personas. Nosotros llegamos, fui al retiro que ellos hacen, muy bueno. Ahí Dios sacó de mí todo eso que yo venía cargando. Fue una restauración tremenda. Yo pude perdonar a mi mamá. Yo me acuerdo que yo llamé a mi mamá, yo la perdoné, le pedí perdón, porque entendí que lo que haya pasado, ¿sabes? La razón por la que ella se fue y me dejó, ella tuvo sus razones. Ella también pasó sus traumas quizás, ¿entiendes? Y fueron consecuencias de lo que después ella hizo conmigo. Y yo entendí que yo no era nadie para juzgarla. Más bien yo tenía que darle gracias a Dios porque quizás si Dios me movió del camino de que yo no creciera con ella, fue por algo, ¿entiendes? Quizás yo estando con ella, yo no sabía lo que yo podía haber enfrentado de parte de ese esposo abusivo que ella tenía. ¿Entiendes? Que también no era una buena cosa y que no voy a hablar de él en este momento porque no es el momento, pero yo entendí de lo que Dios me libró en ese momento y que aunque quizás yo pensé que había pasado muchas cosas estando con mi papá, quizás si hubiera estado con mi mamá hubiese sido peor la situación. Entonces yo pude perdonar a mi mamá, también perdoné a mi papá. Yo me acuerdo que le escribí a él porque él y yo los dos éramos muy orgullosos. Y aunque nos estemos muriendo de amor uno por el otro, no nos hablábamos. Entonces yo pude restaurar esa relación con mi papá. Hoy en día yo, gracias a Dios, me llevo bien con los dos. Me llevo bien con mi mamá, me llevo bien con mi papá. Entendí que a pesar de que todo eso me afectó mucho, pero también yo entendí que ya yo soy adulta y que dependiendo de las decisiones que yo tome en mi vida, también eso es lo que va a traer lo que afecta en mi vida, ¿verdad? Claro. Ya ahora con la madurez que yo tengo, ya yo pienso de aquí en adelante las decisiones que yo tome, si me afectan, fue por decisión mía. Ya no tiene que ver con mi mamá y mi papá. Lo que pasó en el pasado ya pasó, Dios lo sanó, ya Dios lo sanó. Yo puedo hablar y dar el testimonio de decir lo que me pasó y quizás en un momento yo me quebrante porque fue algo que yo viví, ¿entiendes? Pero ya no tengo ese rencor que yo tenía por parte de mi papá y por parte de mi mamá. Ya no existe, ya no existe. Entonces, yo diría que eso fue lo que Dios se llevó de mí. Todo ese rencor, todo ese resentimiento, toda esa ira, toda esa falta de perdón. ¿Qué tú le puedes decir a esos jóvenes? Yo le diría que yo sé que no es fácil lo que están pasando, primeramente. Yo sé que no es fácil. Yo sé que a veces uno se siente que no tiene apoyo de nadie. Siempre hay alguien que quiere darte la mano. Lo que pasa es que a veces estamos nosotros como tan vendados por el dolor y a veces no vemos la mano que quiere ayudarnos. Pero siempre hay alguien. Yo les diría que busquen ayuda, primero que todo. Busquen ayuda, sea con un familiar, sea en una iglesia, con pastores. Busquen ayuda, es lo primero. Lo segundo es darle la oportunidad a Dios que te restaure. Porque como bien decía mi hermano Ronnie al inicio del programa,
como dicen Salmos, ¿verdad? Aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo eso, Jehová te recogerá. Wow. Si Dios lo hizo conmigo, dale la oportunidad de que Cristo cambie eso en tu vida, de que Dios lo cambie, porque, oye, te lo aseguro que no te vas a arrepentir. Cuando Dios llega y Él transforma y Él saca de ti todo eso. Ya hemos llegado al final. Muy interesante, como he dicho desde el principio de este testimonio, lo que hemos escuchado. Por causa del tiempo, tenemos que dejarlo aquí, pero quisiéramos que oraras por esas personas que están allí, esperando. Siempre todo el mundo busca esa como la oración. Entonces, amén. Oramos por ellos en el nombre de Jesús. Adelante, Melissa. Amantísimo Rey y Padre Celestial, en este momento, Padre, vengo delante de tu presencia como tu hija, Señor. Padre, primeramente dándote las gracias por este programa, Señor, de mi hermano Ronnie y su esposa, Señor. Padre, y pidiéndote, Señor, que en esta noche, este programa, Señor, cuando sea transmitido, Señor, toque los corazones, Padre. Yo te pido, Señor, que si en este momento alguien, Señor, está viendo este video, Padre, este programa, y está pasando por la situación que yo pasé, Señor, y por la situación que yo sé que hay miles de niños y jóvenes, Señor, que están atravesando, Señor, por esta misma situación, Padre, donde hay padres ausentes, quizás, Señor, no por una separación, quizás no, Señor, por una separación entre los padres, sino quizás puede ser a veces porque los papás están trabajando, quizás porque los papás están en otros países y han tenido que de una u otra manera desconectarse de sus hijos, Señor. Y viene esta ausencia, Padre, la cual afecta tanto, Señor, a los niños, a los jóvenes, aún a los adultos, Padre. Yo te pido que en esta hora, Señor, tú restaure, Padre, tú toques los corazones, Señor, de aquellos, Padre, que están luchando, Señor, como yo luché, Padre, como yo luché con tanta inestabilidad, con tanto rencor, Padre, con tanta rabia por dentro de mí, Señor, mi Dios, con orgullo, con remordimiento, Padre, con inseguridad, Señor. En este momento, Padre, yo te pido, Señor, que seas tú, Señor, llegando ahí, Padre, donde tú conoces, Señor, Padre, porque quizás Ronnie y yo no sabemos, Señor, de quién esté pasando por esto, Padre, pero tú sí sabes, Señor, quién. Tú sí sabes, Padre, quién necesita este mensaje, Padre. Tú sí sabes quién está esperando por esta oración, Padre. Y yo declaro en el nombre de Jesús, Señor, que mientras están mirando, Señor, este programa, Padre, tú vas trabajando, Señor, Padre. Tú vas trabajando, tú vas restaurando, Padre. Tú vas revelando, Señor, la verdad, Señor, a la vida de aquellos, Padre, que en este momento se encuentran, Señor, perdidos, sin esperanza, Señor, como estaba yo, que yo pensé, Señor, que a tan temprana edad de mis 19, 20 años, Padre, ya todo estaba perdido, Padre, pero no era así, Señor, porque tú tenías un plan, tú tenías un propósito, Señor, y tu palabra dice, Señor, que desde que caemos en el vientre de nuestra madre, Padre, tú tienes un propósito para nosotros, Señor. Así, Señor, que en este momento, Padre, cualquier persona, Señor, que se encuentre en este momento, que cree que no tiene propósito, que cree que no tiene valor, Señor, que cree que su vida no tiene rumbo, Padre, yo declaro en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que tú llegas allí, Padre. Tú plantas, Señor, esta semilla, Padre. Tú plantas, Señor, tu amor, Señor, en ellos, Padre, y que serán restaurados, Padre, que serán restaurados, Padre, por el poder de tu palabra, Señor. Y también yo quiero dar gracias, Señor, por esos abuelos, por esos tíos, Padre, por esas personas que están ahí, Señor, haciendo este trabajo, mi Dios, de criar niños, Padre, cuando los padres están ausentes, Señor, que tú pongas el amor en ellos, Padre, que tú pongas esa Padre, comprensión en ellos, mi Dios del cielo, porque no todos son malos, Señor. Yo sé que hay muchas personas que están ahora mismo haciendo el papel de padre y madre en la vida de personas que no están con sus padres biológicos, Señor. Y son personas buenas, Padre. Pero para aquellos que no hacen un trabajo, Señor, con amor, yo te pido, Padre, que tú pongas el amor en el corazón de ellos, Señor, para que de alguna u otra manera, Señor, cuando esas vidas sean, Padre, tocadas, sean afectadas en bien, no en mal, Señor. En el nombre de Jesús, yo te lo pido, Señor, y doy gracias, Señor. Doy gracias porque yo sé que ya está hecho, Padre. Señor, y en esta hora, Señor, Padre, nos cubrimos con tu santa sangre. Declaramos, Señor, que esta oración llega al trono de la gracia,
Señor, que no es interrumpida ni es robada, Padre Santo. Que cualquier espíritu contrario a ti que quiere interponerse, Padre, queda cancelado en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Lo cancelamos, Señor. Cualquier espíritu de retaliación y venganza que quiera venir en contra de tus hijos, Padre, lo cancelamos, Señor, en el nombre de Jesús. Lo declaramos inoperante, Padre, y lo mandamos a donde pertenecen, al lugar de la tiniebla, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Gloria a Dios. Padre, gracias. Melissa, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por contar tu testimonio, por esta preciosa oración. Melissa, será hasta otra próxima invitación. Extendamos el llamado tanto a ti como a Nati, que Dios lo siga bendiciendo, a tu hijo y toda tu familia, en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, Ronnie. La verdad que es un placer y es una bendición para mí estar en... Qué lindo lo que hemos disfrutado en este momento. Recuerde compartir este video, y si no eres parte de la familia de Dando a Conocer a Jesús, pues te invitamos a que te suscribas, que le dé a la campanita, que la actives. Hasta otra próxima entrega. Dios les bendiga, Dios les guarde.